¿Qué dicen? 3 pasadas de las 10. No sé si un programa, pero sí un día muy especial ¿no? Estamos en medio del cierre de candidaturas de las PASO o a las PASO, en medio de las roscas, sin francamente mayores novedades. Los datos que manejamos no podemos tirarlos así como así, porque todo está en danza. Lo único para dejarlos tranquilos, porque sé que lo estaban esperando ansiosamente, es que se confirmó que Domingo Cavallo es candidato en Córdoba. Así están más plácidos. Bueno, justamente junto con el cierre de candidaturas a las PASO y, por supuesto, por fuera del renovadamente abominable manejo mediático en el caso de Ángeles Rawson, el gran tema de la semana es una excelente noticia, cree uno. Se piense lo que se piense acerca del fallo de la Corte Suprema contra la elección popular de quienes designan y supervisan a los jueces, se piense lo que se piense del lobby opositor para que el veredicto fuera el que fue y de la reacción de Cristina en el acto de Rosario, vivimos con ratificada fortaleza, diríase, un hecho histórico. El inmaculado Poder Judicial también entró en controversia, en disputa, en desacralización. En una línea de tiempo tomada desde el recupero civil en 1983, primero ingresaron en señalamiento las Fuerzas Armadas, no ya como el denunciado brazo ejecutor de los intereses de la oligarquía, sino y nada menos al pasar por el juzgamiento efectivo de sus atrocidades criminales. Después, a grandes rasgos que ni siquiera son un pestañeo visto en periodos epocales, se desmoronó la omnipotencia de los grandes medios de comunicación. No solo quedó categóricamente de modé aquello de que a cierto diario le bastaban 4 tapas consecutivas para derribar a un gobierno, sino que por fin pudo enfrentárselos con una ley sancionada, participativa, y cuya legitimidad democrática, comillas, apenas se discute precisamente en estos estamentos contenciosos que se aferran a los privilegios de clase o de grupo. Y ahora, digamos nuevamente, porque no es cosa de estos últimos días, el conservadurismo ancestral de la familia tribunalicia también entró en reyerta. Todo esto habla muy bien de los valores de la democracia reconquistada hace 30 años, al margen, aclaremos, un margen inmenso, de que para vastos sectores populares eso no se registra o no se asimila en su calidad de vida cotidiana. Es decir, si en nada más que 3 décadas de funcionamiento conforme a derecho, también entre comillas, pudo avanzarse de esta manera en el cuestionamiento a tan sagradas instituciones de la burguesía, quiere decir que estamos lejos de lo peor, muy lejos, salvo, vale suyo, para las tribus de izquierda radicalizada, las del ecoanarquismo meramente denunciativo que pulula por las redes sociales, y claro, las grandilocuentes de derecha que mantienen un poder de fuego enorme. Esta cosa desprolija, pero desafiante, que es el kirchnerismo, ha logrado, más allá de cómo se juzgue la profundidad de sus acciones, la puesta en cuestión de lo que los hombres grises no cuestionaron jamás. Y su última conquista en torno de ello es esta ofensiva, por qué no decirlo, sobre el Poder Judicial, mientras no se interprete como avanzada el gusto de cooptarlo, sino la necesidad de ponerlo en polémica. ¿Quiénes son los interesados corporativa e ideológicamente en que la justicia permanezca intocable e intocada? ¿Quiénes son? El juez Eugenio Zaffaroni, saben ustedes, despierta tantas simpatías como enconos, aunque nadie se atreva a descalificar sus antecedentes. Tiene reconocimiento unánime como uno de los penalistas, juristas más destacados del mundo.
Desde la oposición lo han triturado por su dictamen en minoría absoluta esta semana, pero en ningún caso por los fundamentos que esgrimió. Lo único que hicieron en esencia fue masacrarlo bajo el supuesto de que durante el menemato habría fallado en sentido completamente inverso al de hoy, lo cual es abordado por Zaffaroni en el propio texto de su fallo, que desde ya, y de acuerdo con la calidad de las críticas, ninguno de sus contendores se tomó el trabajo de leer en profundidad. Ninguno. Aún así, los cuestionamientos o especulaciones de que el juez es objeto podrían ser tomados como válidos o verosímiles. Sin embargo, hay un tramo de su fallo que es dolorosamente imperdible. Debe decirse, o a uno se le ocurre decir dolorosamente, porque la obviedad de lo que señala, repito, la obviedad de lo que señala, transforma en bochorno la necesidad de recordarla. Dice: en cuanto a la independencia externa de los consejeros que nombran y controlan a los jueces, o sea, la independencia de los partidos políticos y de los poderes fácticos, que es la que se cuestiona en la causa solo respecto de los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo. No hay forma de evitar esta identificación, como no sea pretender que existe lo que es inconcebible: personas sin ideología. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en el curso de los años en que ha funcionado con una u otra estructura el Consejo de la Magistratura. Se trata de un problema humano insuperable. Estamos lanzados al mundo con significados, y dentro de ellos elegimos existencialmente. Nada hay de vergonzante en que un juez exprese sus preferencias. Más aún, esto evita que pueda oscilar sin sanción pública. Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa. No cabe duda de que todo funcionario del poder que sea, pero más de judicial, habrá de recibir sugerencias de cualquier índole y con mayor o menor intensidad. Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber. Leer o escuchar a quien fuere, para el punto, un juez de la Corte Suprema, debiendo recordar que no hay persona sin ideología, en ningún ámbito de nunca, es, como decíamos, francamente, un bochorno. No puede ser que deba remarcarse que la respiración es un acto fisiológico mecánico o que el hombre es un bípedo implume. No puede ser. Pero resulta que es porque la manipulación mediática y sus cadetes convirtieron a este debate sobre quienes designan e inspeccionan a los jueces en una lucha entre la angelicalidad republicana de la Virgen María y unas hordas de la cámpora. Un combate protagonizado por sacerdotes impolutos que usan la toga hasta para ir al baño, como ironiza el fiscal Félix Kraus, en torno de las fantasías sociales acerca de la ontología de los jueces, y unas bandas de la yegua que quiere quedarse con todo y que vino para transformarnos en una dictadura estalinista, bien que nunca nazi, salvo para Carrió y vecindades. La verdad es que tienta mucho articular ese trayecto del fallo de Zaffaroni con el escrito del fiscal general Alejandro Alagia, publicado el miércoles pasado. En la época de la colonia, dice este miembro de Justicia Legítima, estos supremos habrían resistido la Revolución de Mayo y sus ideales de soberanía política. Magistraturas antipolíticas, de eso hablan, eso quieren. Cinismo descarado, con el que se quiere presentar al gobierno judicial simplemente como un servicio técnico, a la imagen de una guardia médica o una oficina de transporte.
Desconfianza en el pueblo, que está para ser dirigido como un rebaño, incapaz de entender lo justo y lo moral. No es improbable que una mayoría se equivoque sobre lo que es mejor para su sociedad. Pero siempre será infinitamente más doloroso para todos el error de un estamento que, en tanto guardianes de la ley, de lo que existe, de lo que es bueno y posible, no deja de arrastrar a grupos enteros de la población a verdaderos mataderos y privaciones aberrantes. A quien les habla le surgen algunas reflexiones y apuntes básicos, concatenados, entre tantos que seguramente podrían verterse. Uno es que este fallo de la Corte no debe significar que los adherentes al modelo o energía oficialista tengan que retroceder sobre sus pasos. Esto es, este Tribunal Supremo fue inscripto siempre entre los provechos más indiscutibles, más prestigiosos de la gestión K, ¿sí? La propia oposición lo admite. Si hasta ahora, entonces, todos coincidieron en la jerarquía e independencia, comillas, de esta Corte, no hay por qué dejar de vuelta comillas, usarla como ejemplo de lo que se pregona imprescindible. Si fuera por un análisis ortodoxo de manual izquierdoide, la sentencia cortesana demuestra o demostraría que nunca dejarán de mostrar la hilacha a la hora de los bifes. Pero si es por el escudriño de cómo se puede avanzar en serio contra los poderes fácticos, desde una perspectiva progre igualmente seria, en lugar de esas fórmulas que imaginan todo resuelto de la noche a la mañana con la revolución social, que la Corte haya dictaminado de esta manera es un elemento hasta positivo. Porque, segundo aspecto, deja sin explicaciones a quienes hablan de dictadura kirchnerista. La Corte salvó a la República. Titularon, dijeron los amanuenses de la oposición, a coro, entusiasmadamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era que la Corte es un apéndice del Ejecutivo? ¿No era que Lorenzetti había transado sentencias clave favorables al gobierno a cambio de que le resguardaran manejos presupuestarios? Una batalla inútil perdida de antemano, dispararon igualmente los voceros opositores. Y si fuera que el gobierno les hizo comer la galletita del Consejo de la Magistratura para, otra vez comillas, arrinconarlos en el fallo sobre la ley de medios, por favor, nadie afirma en modo alguno que sea así. No tenemos datos que lo certifiquen. Sí decimos que no todo lo que parece es necesariamente lo que es y que en todo caso la oposición quedaría más desarmada que potente con el fallo de la Corte. Uno de sus portavoces, Jorge Rizzo, titular del Colegio de Abogados de aquí de la capital, dijo que las listas de candidatos a consejeros de la oposición se las van a meter en el culo, en alusión tanto directa a que los opositores jugaron a dos puntas. Un tipo sincero, digamos, capaz de exigir que, si vamos a hacer una derecha que se precie de tal, juguemos a fondo. Algo de eso, de blanquear intereses, hizo el radicalismo, la Unión Cívica Radical de Río Negro, de la provincia de Río Negro, que acaba de precandidatear a diputado a Antonio Sidar, hasta hace unos días, la semana pasada, gerente de contenidos y locutor del Canal 6 de Bariloche, del Grupo Clarín. El mismo Sidar declaró que aceptó la propuesta porque los radicales lo vinieron a buscar. Y el ex gobernador y precandidato a senador nacional por la Unión Cívica Radical, Miguel Sáiz, declaró en el sitio ANB que desconocía cuál hubiera sido la respuesta de Sidar a una propuesta igual de otra fuerza política. Ojalá que este ejemplo de sinceramiento feroz, parido en una comarca sureña, cundiera entre los disfrazados de republicanos independientes e intachables que circulan como tales en los medios idem.